Bueno, continuamos con otra información que les anunciábamos antes de la pausa. Muchos hemos escuchado hablar del FCL, o más conocido como Fondo de Capitalización Laboral. Pero si bien es cierto, no todos sabemos qué es, quiénes pueden retirarlo y además si se puede retirar este fondo en tractos o si se puede retirar la cantidad completa. Por esa razón, invitamos al gerente comercial de BN Vital, el señor Marco Vargas Aguilar, para que sea don Marco quien nos ayude a aclarar este tema que, como les digo, comienza ya, si no me equivoco, y don Marco nos lo va a aclarar, a ser repartido a partir de mañana. Don Marco, buenos días, qué gusto tenerle acá. Buenos días, Omar, y sí, encantado para mí, para BN Vital, estar en este espacio. Pues sí, esta es la cuarta ocasión desde que se inició la Ley de Protección al Trabajador, en la cual las personas que han completado 5 años ininterrumpidos de relación laboral pueden hacer retiro de su fondo de capitalización laboral, tal cual lo establece la ley. Como la cotización, y tal vez como para poner en contexto la fecha en la que se empiezan a empezar a entregar los recursos, el proceso, digamos, de recaudación de los primeros recursos del Fondo de Capitalización Laboral iniciaron en marzo del año 2001, ¿ok? Entonces eso significa que a partir del 1 de abril del 2006, del 2011, del 2016 y ahora a partir del 1 de abril del 2021 es que se hacen efectivos, ¿verdad? Este jueves entonces. Este jueves santo inclusive, sí. Ya por lo menos BN Vital estará haciendo entrega de los recursos a los afiliados que hayan hecho ya la solicitud. Esa solicitud se han venido, digamos, recopilando, o las personas las han venido haciendo efectivas desde varios meses atrás, ¿verdad? Entonces ya a hoy, por ejemplo, prácticamente, al menos en nuestra empresa, en BN Vital, tenemos 13.600 solicitudes recaudadas, que equivalen más o menos a 22.000 millones de colones. Dios mediante, el 1 de abril, ya esos 22.000 millones se van a ir entregando a las cuentas individuales de cada una de las personas. Don Marco, ¿cómo funciona en sí el FCL? Y enfáticamente me refiero al aporte que hace el colaborador y al aporte que hace el patrono en este caso. Fondo de Capitalización Laboral es un fondo que se creó en esa Ley de Protección al Trabajador con el objetivo de darle un respaldo, darle un auxilio en caso de rompimiento de la relación laboral por cualquier causa. ¿Okay? Es un fondo que se ha creado y que una persona que es despedido, o independientemente de la razón, o que renuncia voluntariamente, o bueno, el año anterior con el tema de la pandemia, que se crearon nuevas causales como suspensiones de contratos y demás. Ese es el objetivo, ¿verdad? Sin embargo, también facultó o está facultado para ser recibido por aquellas personas que cumplen 5 años de relación laboral continua. Este es el caso para digamos, que es el que estamos viviendo. Y que se van a hacer la entrega de los recursos el 1 de abril. Hay un 1.5% de la cesantía que mes a mes el patrono traslada al Fondo de Capitalización Laboral. Así es como funciona actualmente. Hasta octubre del año anterior, ese fondo se alimentaba de un 1.5% que aportaba el patrono por parte de la cesantía, un 1.5% que eran recursos que hacían un peaje en el Fondo de Capitalización Laboral, y al final del año, pues al cabo de 12 meses, se trasladaba ese 1.5% al régimen obligatorio de pensiones y permanecían los intereses o los rendimientos generados en el Fondo de Capitalización Laboral. A partir de octubre del año anterior, entra exclusivamente el 1.5% que va a la cesantía, de manera tal que ese fondo se alimenta de ese 1.5 más los rendimientos que van generando. Le entiendo, don Marco, entonces, cuando usted me habla de que se toma de la cesantía, ¿no se toca el salario mensual del trabajador? No, es un aporte del patrono que digamos, destinado a ¿cómo se llama?, del empleador o el patrono, que va destinado a ¿cómo se llama?, alimentar esa cuenta. Le entiendo. En el caso de un trabajador independiente, ¿cuenta con FCL? Los trabajadores independientes
como no tienen relación laboral, digamos, ellos son su propio patrono, no entran dentro del Fondo de Capitalización Laboral. Leía también en algún momento la posibilidad de nombrar beneficiarios del FCL, pero cuéntemelo usted, explíquemelo. Sí, bueno, los beneficiarios en sí ya están normados por el Código de Trabajo, ¿verdad? Eso es algo que ya está establecido, al igual que en el caso del ROP, que ya están los beneficiarios normados en los distintos regímenes básicos. Ahí ya queda establecido cuál es el orden, digamos, los familiares de primer grado de consanguinidad, por ejemplo, ¿verdad? Y ese orden ya está preestablecido. No obstante ello, cabe la posibilidad de que cada uno de nosotros realice un nombramiento de beneficiarios, los cuales, si uno lo hace en su operadora de pensión en respectiva, entrarían en vigencia si al momento de fallecimiento de la persona, los beneficiarios que están nombrados dentro del Código de Trabajo de pronto no están, o sea, o están sin derecho alguno, ¿verdad? Entonces es importante haber hecho también ese nombramiento o esa actualización de beneficiarios en su operadora respectiva, porque lo libraría de un proceso a ellos, ¿verdad? Y a ellas los libraría de un proceso largo para reclamar su dinero, ¿verdad? Recuerden que ustedes pueden realizar la consulta a don Marco, gerente de Benevital, sobre el FCL a partir de este momento al Facebook, o una consulta en WhatsApp al video, una consulta en video al WhatsApp 6087-7777. De hecho, don Marco nos preparaba una pantalla informativa para que ustedes tomen en cuenta cuándo es que se debe retirar el FCL. Y me refiero al cuándo, no en la fecha. Ya nos estaba diciendo él que a partir de este 1 de abril, que será el jueves, aunque sea Jueves Santo, ya hay algunas entidades bancarias que lo van a entregar el FCL. Esta pantalla es para que usted tome en cuenta cuándo puede hacer uso de este fondo de capitalización. Lo primero es cuando se rompe el vínculo laboral, que usted nos lo estaba explicando, pero esto de en el momento de la pensión también me parece que es interesante tomarlo en cuenta, don Marco. Sí, al momento de la pensión, por supuesto, también. Es decir, ya hay, el momento de pensionarse hay un rompimiento ya de la relación laboral para acogerse a ello. Entonces también es otra causal que lo propicia. Cuando hablamos de reducción de jornada laboral, específicamente estamos hablando del tiempo de horas trabajadas. Por ejemplo, lo que entró en vigencia el año anterior a raíz de la pandemia, que los patronos acordaron reducción de la jornada laboral con sus colaboradores, suspensión de contrato por algún tiempo, esos son causales que aplican. ¿Este quinquenio? Es el que estamos viviendo, ¿verdad? Masivamente, pero en realidad cada persona desde el momento en que ingresa a trabajar tiene su propia fecha de ingreso y tiene su propia, ¿cómo se llama? Su propia contabilización de ese quinquenio. Por ejemplo, en mi caso, yo no entro dentro de este quinquenio. Comprendo. Porque yo no empecé con mi actual patrono, con Benevital, digamos en febrero o antes del 2001. ¿Verdad? Entonces, cada persona debe llevar como la cuenta de estos 5 años cuando se cumplen. Y cuando se cumplen, ¿puede retirarlo? Puede retirarlo, los puede dejar dentro del Fondo de Capitalización Laboral, ganando rendimientos, ¿verdad? Y hacerlo efectivo en el momento que así lo considere. O sea, eso no, es decir, nadie está obligado a retirar el dinero inmediatamente. Y tampoco sucede algo contrario si decide dejarlo, digamos, en su Fondo de Capitalización Laboral para un momento posterior. Es decir, queda, por decirlo de alguna forma, a la vista, ¿verdad? También algunas personas optan por hacer un aporte extraordinario a su régimen obligatorio de pensiones, o hacer un aporte extraordinario, un plan de pensión voluntario, o abrir un plan de pensión voluntario. Creo que es algo que ahorita hay mucha conciencia. Es más, hay un detalle interesantísimo. En los primeros quinquenios, recuerdo para el 2006, que era el tema del Mundial de Alemania, Mundial de Fútbol de Alemania, y que Costa Rica hacía su debut, aquello fue una locura, porque todas las personas sacaban su dinero del Fondo de Capitalización Laboral, o para comprar pantallas, o para ir al Mundial, cosas de ese tipo, ¿verdad? Creo que la situación laboral que se ha vivido en el país últimamente ha llamado a la calma, ha hecho reflexionar a muchas personas, y hoy por hoy puedo decir que son mucho más
comedidas, ¿verdad?, en el uso del dinero. Tanto es así que, por lo menos en el caso de Benevital, solo el 60% de las personas que tienen acceso a este beneficio han hecho la solicitud. 9:23 de la mañana, don Marco, vamos a irnos a una pausa. Todavía tenemos preguntas acá en la entrevista y preguntas que nos están haciendo los televidentes. ¿Cómo conocer el saldo del FCL? ¿Quién puede retirarlo? ¿Tiene que ser usted mismo? Bueno, después de la pausa resolvemos estas dudas. Ya venimos. Estamos hablando con don Marco Vargas para que sea él quien nos amplíe sobre todo lo que tenemos que saber usted y yo del Fondo de Capitalización Laboral. Sé que hay mucha gente que está interesada en el tema. Nos íbamos a la pausa y le habíamos preguntado dónde podemos conocer el saldo que nos corresponde del FCL. Usted nos explica, don Marco. Sí, bueno, en realidad hay un estado de cuenta que se le envía a cada cliente por diferentes medios. En el caso de Benevital también las personas pueden entrar, por ejemplo, a Internet Banking con su clave, digamos, de usuario y hacer la consulta de su estado de cuenta y ahí puede conocer el saldo que tiene actualmente, ¿verdad? Por supuesto que también puede llamar a la operadora de pensiones, en nuestro caso al 2212-0900 o 800 Benevital y ahí puede solicitar que se le remita una copia de su estado de cuenta. Si la persona no escogió una operadora de pensiones de forma voluntaria, ¿cuál es la operadora de pensiones que automáticamente le corresponde? Para el caso del Fondo de Capitalización Laboral, le corresponde a la operadora de la Caja Costarricense del Seguro Social. Automáticamente el dinero iría ahí. Si trabaja para el magisterio, bueno, en el caso de pensiones, estaría en el régimen en Popular Pensiones. En el caso de los maestros, una parte estaría en el magisterio, ¿verdad?, la parte de pensiones y también el tema del Fondo de Capitalización Laboral en la Caja Costarricense del Seguro Social. Don Marco, quería saber si el FCL es embargable. No, no es embargable. No se puede tocar. Eso es una cuenta completamente inembargable. ¿Dónde acude el trabajador para el retiro? Cada operadora tiene sus diferentes canales. Al menos nosotros sí nos hemos preocupado por tener una variedad de canales suficientes como para que, no exista impedimento alguno para acceder a esos recursos. Desde el teléfono, yo le decía que teníamos dos líneas telefónicas, 2212-0900, 800 Benevital. Tenemos también una línea de WhatsApp, 89-51-5181. Tenemos un sitio de autogestión, que ese es como nuestro canal principal, es un enlace que está en nuestro sitio web, benevital.com. Ahí hay un sitio donde cada persona puede autogestionar la solicitud de retiro y es, por decirlo de alguna manera, nuestro canal principal. Puede ser correo electrónico también. Estamos hablando de que es un trámite que hace únicamente el trabajador. Sí, eso es completamente personal y para ello pues hay que tener cada persona tiene que tener todas las medidas de seguridad, es decir, tiene que haber una proactividad por parte del trabajador para hacer esa solicitud. Estas cosas no se manejan porque lo llaman por teléfono y le dicen, mire, entre a este enlace y complete este proceso. Y no, todas esas cosas hay que tener muchísimo cuidado y hay que asegurarse que cada persona realmente está interactuando con su operadora de pensiones y que es un trámite completamente personal. Importantísimo eso que dice don Marco, yo espero que ustedes lo hayan escuchado. Es decir, así llanamente, no debemos esperar llamadas telefónicas de nadie diciendo queremos ayudarle con el trámite para el retiro del Fondo de Capitalización. Nadie tiene por qué llamarlo a uno solicitándole datos personales, números de cuentas bancarias. Exactamente, y mucho menos de que le envíen un link para que diga, mire, entremos a este link y usted complete esto, yo estoy acá para... Es decir, todas esas cosas hay que tener muchísimo cuidado. Los únicos medios de interacción incluso son los medios que una persona haya registrado en su operadora de pensiones como autorizados para comunicarse con... Yo presento la solicitud, don Marco, ¿cuánto tiempo después puedo retirar el FCL? Bueno, en trámites normales, digamos, en situaciones normales, fuera el tema del quinquenio, esas son
trámites que en 24 horas ya una persona podría tener el dinero en su cuenta, ¿verdad? Sin embargo, como este es un caso en el cual se mueve un alto volumen de personas que hacen la solicitud al mismo tiempo, y a partir del 1 de abril es que se pueden realmente hacer efectivo la entrega de los recursos, sí nosotros nos hemos preparado con tiempo para ir recopilando la mayor cantidad de solicitudes con tiempo para poder garantizar que el 1 de abril a la totalidad de esas personas podemos estarle acreditando sus recursos. Si la persona no sabe cuál es la operadora, sé que le había preguntado algo similar a esto, pero o porque olvidó cuál era su operadora, porque no tiene práctica en este tipo de temas, ¿dónde puede llamar para saber cuál es la operadora que le va a entregar el FCL? Si la persona no recuerda, ahí hay dos detalles. El primero era lo que yo le decía, que si nunca se afilió a su operadora de pensiones, pues definitivamente debe estar en la operadora de la caja, digamos, porque fue enrolada automáticamente ahí, ¿verdad? Si la persona se afilió en otra operadora de pensiones y no lo recuerda. Y no lo recuerda, vamos, casi que tendría que hacer su consulta, ¿verdad? O apersonarse a las oficinas del CICERE para ver si ahí, que es una oficina de servicio de la Caja Costarricense del Seguro Social, para ver si le pueden ayudar con pero ahí sí sería también un trámite personal, ¿verdad? Para evitar cualquier conflicto. Sí, tengo acá una pregunta de Paola Alpizar. Dice, mi esposo tiene 3 años y 10 meses de laborar en la misma empresa. En este momento está haciendo el preaviso para la renuncia. La pregunta que nos está haciendo Paola es si él puede optar por el beneficio del FCL. Cuando termine su preaviso y ya rompa su relación laboral, en ese mismo momento puede hacer ya la solicitud de retiro del Fondo de Capitalización Laboral en su operadora. Andrés Molina le pregunta a don Marco, ¿qué pasa si tengo que retirar mi fondo de capitalización, pero mi patrono está moroso y no ha pagado las cuotas por 12 meses y no se hicieron los aportes correspondientes? ¿Qué ocurre? Bueno, esa es una pregunta también muy importante, ¿verdad? Ahí, primero, si la persona está morosa, debe de primero poner la denuncia correspondiente, en este caso en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Ese es un primer punto para garantía de él. Segundo, él podrá acceder al Fondo de Capitalización Laboral, pero hay recursos, la totalidad de recursos no se le van a entregar, se le van a entregar los que estén en el Fondo de Capitalización Laboral, pero habrán recursos pendientes de ingreso, ¿verdad? Cuando ingresen esos nuevos recursos también podrá accederlos. En el dado caso que el patrono sí haya hecho el aporte responsablemente, que le correspondía del 1.5 que usted mencionaba, a la hora de retirar el FCL, ¿me lo entregan completo el monto o solo en tractos o una parte? Sí, ahora ya con los cambios que se dieron en la Ley de Protección al Trabajador el año anterior, que yo le decía al principio de la entrevista que había un 1.5 que hacía un peaje en el Fondo de Capitalización Laboral y luego viajaba al régimen obligatorio de pensiones, ya podríamos pensar que efectivamente es así. Sin embargo, para este quinquenio que se entrega ahora, el 1 de abril, como han habido aportes entre febrero del año anterior y octubre del año anterior, que hicieron ese peaje por el ¿cómo se llama? Por el Fondo de Capitalización Laboral y que luego viajó al régimen obligatorio de pensiones, estaríamos hablando cerca de un 90%, entre un 88 y un 90%, lo que indica el estado de cuenta, aproximadamente lo que podría, ¿cómo se llama? Retirar, o lo que va a recibir realmente ahora, ¿verdad? Pero ya de aquí en adelante, digamos, pensando en el próximo quinquenio, ya prácticamente lo que diga el estado de cuenta al día de la liquidación es lo que le correspondería. Don Marcos, si la persona no retira, dice, no necesito hacerlo, voy a dejarlo allí guardadito el FCL, pero lo despiden en algún momento de la empresa o decide renunciar, ¿qué pasa con ese quinquenio, con ese fondo? No, lo puede retirar también. Incluso
puede no retirar el dinero ahora, lo puede dejar ahí y puede ser que dentro de unos meses o entre un año, aún estando con el patrono, puede también sacar ese dinero porque ya cumplió requisitos. ¿Me explico? Entonces, no es que porque no decida no retirar el fondo de capitalización laboral ahí, entra un candado que se lo va a impedir sacar a menos que suceda un evento. No, queda a la vista completamente. Es esa parte que le corresponde. Ya los nuevos aportes que ingresen posterior a, digamos, a partir de abril, esos nuevos aportes ya entran en la nueva contabilidad del tiempo, digamos. Algo que me parece a mí muy importante es, bueno, muchas personas de repente han cambiado de patrono en estos 5 años. El hecho de que cambien de patrono no les da el derecho del FSL o siguen acumulando y pueden retirarlo cumplido el quinquenio. No, si las personas van cambiando de patrono, pueden retirar el dinero correspondiente a lo que había acumulado con el patrono con quien rompió la relación laboral. Cuando aquí hablamos de quinquenio, estamos hablando de una persona que mantiene vigente una relación laboral con un mismo patrono. Sí. Tengo acá la consulta de doña Luisa Mata. Dice, ¿las incapacidades afectan la fecha de entrega del FSL o solo se toma en cuenta los 5 años con un solo patrono? No, se toma en cuenta los 5 años con un solo patrono. No, eso no debería afectar porque una incapacidad no es un rompimiento de la relación laboral. Y cuando hablamos de licencias, que se interrumpe un poco sin derecho al salario. Si hablamos de las suspensiones de contrato como las que vimos, digamos, dentro de las causales, eso tampoco implica que haya un rompimiento de la relación laboral, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hubo personas que tuvieron una suspensión de su contrato el año anterior, retiraron el fondo de capitalización laboral por esa suspensión, pero los recursos que entraron una vez que se reintegró, los puede retirar ahora en el quinquenio porque su relación en sí no terminó. Ahora usted mencionaba, don Marco, el tema de quinquenio masivo. Me gustaría que nos lo explicara para que nos quede bien claro. Cuando hablamos de quinquenio masivo es que, cuando empezó la ley de protección al trabajador y las personas empezaron a cotizar, eran más de 100,000 personas las que podían retirar ¿cómo se llama? En ese primer quinquenio, acceder a los aportes. En el caso de Benevital eran cerca de 60,000 personas que podían retirar o acceder a sus recursos. Hoy por hoy esa cifra ha ido bajando, ¿verdad? Porque ya más personas con el transcurrir del tiempo ha ido cambiando sus, ¿qué podría decirle? Patrono, ¿verdad? Entonces ya hoy estamos hablando prácticamente una tercera parte de lo que existía al inicio, pero sigue siendo masivo en el contexto de que en una misma fecha focal un numeroso grupo de personas, miles de personas, pueden acceder o decenas de miles en este caso, pueden acceder a retirar simultáneamente esos recursos. ¿Cómo sabe el afiliado que esta fecha puede retirar el FSL, que tiene un monto establecido para él o para ella? ¿Cómo lo sabe? Sí. Básicamente aquí uno debería digamos, si el 1 de abril del 2001, que fue la fecha primera, al día de hoy prácticamente ha tenido la misma relación patronal, prácticamente es un hecho de que puede retirar su dinero. El retiro tiene que ser porque fue solicitado. Quiero explicarme bien. Es decir, no puede haber o puede haber algún depósito en la cuenta de este afiliado sin haber solicitado el FSL. No, tiene que haber habido una solicitud expresa de la persona, ¿verdad? Y una verificación de la operadora en el sentido de que no solo cumpla con los requisitos, sino también de que el proceso de solicitud se llevó a cabo por los canales oficiales y personales del cliente, ¿verdad? Verónica Salazar, don Marco, para ir cerrando, dice, si una persona trabaja independiente, cotizando para la caja y lleva como 20 años sin sacar el FSL, ¿debe tener en algún banco acumulados los montos anteriores? Si en algún momento fue asalariada,
¿verdad? Y nunca retiró su fondo de capitalización laboral, efectivamente debe de haber, ¿cómo se llama? Un saldo en la operadora en la que estuvo en aquel momento, ¿verdad? Entiendo acá, don Marco, que ha trabajado independiente, pero cotizaba para la caja. Sí, lo que pasa es que la cotización hacia la caja es para el seguro, digamos, del IBM. En este caso, el Fondo de Capitalización Laboral no lo traslada. No es creo que es una de las cosas importantes que debe, digamos, que debe continuar en la agenda de reforma de la Ley de Protección al Trabajador, poder hacer, universalizar mejor este servicio para que también cobije a las personas que no son asalariadas, ¿verdad? Que trabajan como independientes. Hablaba usted ahora de los patrones que pueden estar morosos. ¿Cómo hace el trabajador para cobrar ese dinero deudado? No, lo primero es ponerla, digamos, ese es un proceso que definitivamente conlleva a interponer una denuncia ante el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo de oficio hará la investigación correspondiente y pues ahí viene ya el proceso que debe desembocar en que cada persona reciba los dineros faltantes. Don Marco, muchas gracias. Con mucho gusto, encantado. Gracias por toda esta explicación. Don Marco Vargas Aguilar es gerente comercial de BN Vital. Si usted necesita más información al respecto, quiero dejarle dos números que creo van a ser bastante útil para usted. 2212-0900. Y también usted puede visitar la página web www.bnvital.com para que también tenga allí. Recuerde que esta entrevista la puede repasar dentro de un ratito en el Facebook de Buen Día. Así que, don Marco, muchas gracias. Con mucho gusto. Feliz encantado. martes. Igualmente.